Bienvenidos nuevamente a Sumando Campo, el programa oficial del INTA Formosa. En este espacio dedicado al campo y su gente, te informamos sobre todo lo que sucede en el sector agropecuario en la provincia de Formosa. En el programa de hoy, Patricia Zimmer nos muestra herramientas para controlar y erradicar la brucelosis bovina. Actualmente, para el control y la erradicación de la brucelosis bovina contamos con técnicas serológicas. ¿Qué quiere decir esto? Partimos de muestras de sangre y se analizan en el laboratorio y se determinan si son positivas o negativas a esta enfermedad. Ahora bien, cuando hablamos de los productores de leche, la idea es tener algunas técnicas que puedan servir para la vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Una vez que nosotros tengamos nuestros establecimientos libres de brucelosis, de que tengamos técnicas alternativas de que nos permitan ver y chequear cada 6 meses si estos rodeos lecheros, ¿sí?, continúan siendo negativos a esta enfermedad. Para esto, el CIT de Formosa, el CONICET, el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia de Formosa y el INTA, con sus sedes en Formosa y también en Rafaela, vienen trabajando tanto con los productores como desde el laboratorio para el desarrollo y la validación de técnicas en las cuales podamos hacer esta vigilancia a partir de las muestras de leche. Esto va a implicar o implicaría potencialmente una disminución en el costo de estos análisis, ya que el productor, en vez de tener que realizar los análisis de cada uno de los animales, podría hacer esta vigilancia a partir de las muestras de leche y de las muestras o individuales o muestras de tanque. Esto nos permitiría continuar vigilando que esta enfermedad no esté presente en nuestros rodeos y así poder ir erradicándola. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la brucelosis es una enfermedad que no solo afecta a la producción bovina, sino que también afecta a las personas. Es una zoonosis que nos puede afectar y generar una enfermedad crónica con sintomatología bastante agresiva para las personas. Entonces, este trabajo en conjunto lo que trata de hacer es de darle herramienta a los productores para poder mejorar su producción y tener productos más inocuos. Victoria Rosner nos habla sobre el control parasitario sustentable en bovinos en recría pastoril. El tema que les quería traer hoy a presentar es el control parasitario sustentable en bovinos en recría pastoril. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de control de parásitos, específicamente vamos a hablar de control de parásitos internos, y dentro de estos vamos a abocarnos a los sistemas pastoriles extensivos, que son los que tenemos en el norte del país en la mayoría de los casos. Primero hay que hablar de la cuestión ambiental, el tipo de campo, la zona del país de las que estamos hablando, los parásitos que tenemos en esa región, el tipo de producción, y todo esto va a afectar a la estrategia que uno decida llevar adelante. Otro punto, además de la cuestión ambiental, es muy importante tener un veterinario de consulta. ¿Por qué? Porque tiene el rol de armar el esquema y además de tener contacto con el laboratorio veterinario. Es muy importante cuando uno diseña un esquema tener en cuenta tomar muestras de materia fecal del lote, sobre todo de animales jóvenes, solamente entre 10 y 15 animales, no más de eso de un lote, y mandar a hacer análisis de HPG o huevos de parásito por gramo. Porque hay dos conceptos que son muy importantes para el control de los parásitos internos. Primero, que hay que rotar las drogas y los principios activos. Es muy importante no utilizar el mismo antiparasitario muchas veces en el año, sino que hay que ir rotando, no solamente la marca y el nombre, sino rotar el principio, la droga base de ese antiparasitario. Y la segunda cuestión es que solamente hay que desparasitar cuando las cargas de parásitos internos así lo ameritan o así justifican el uso del antiparasitario. Si tengo en cuenta estos dos conceptos, es una tecnología que es de bajo costo, la ocupo pocas veces en el año y tiene un alto impacto productivo. ¿Qué es lo que busco con este uso eficiente de los antiparasitarios? No tener presentación clínicas de parasitosis, o sea, controlar la carga parasitaria a lo largo del año. Segundo, que la enfermedad subclínica, o sea, la carga de parásitos dentro de los animales sea lo suficientemente baja y se sostenga baja
para que los animales no produzcan pérdidas productivas, o sea, que no pierdan peso o que no se vean afectados en cuanto a su crecimiento y desarrollo. Entonces, con todo esto armado y con este esquema controlado, armamos el protocolo de trabajo. Puedo empezar. La categoría más sensible sin dudas es el destete. Luego del destete, con los animales que me retengo para la recría, es el momento de hacer este análisis de HPG, determinar si necesito utilizar un antiparasitario. Y aquí por ahí la única recomendación es, más o menos suele ocurrir a principio del otoño o fines del verano, el destete. Evalúo estos animales y si tengo que desparasitar, no usar ivermectinas. ¿Por qué? Porque normalmente durante su etapa de cría o al pie de la madre usé una ivermectina, una doramectina o alguna de estas drogas para controlar algún tipo de patología. Entonces, cuando los voy a usar al destete, ocupo otra droga distinta. Luego del destete, a posteriori de usar el antiparasitario, una segunda práctica que también es muy recomendable de hacer y no todos lo hacen es controlar cómo anduvo ese antiparasitario a través del test de reducción del conteo de huevos. ¿Qué significa esto? A esos animales que desparasité, 15 a 20 días después, vuelvo a tomar solamente unas muestras también de materia fecal y veo si bajó la carga de huevos. Terminado aquí la época más o menos de otoño, entraríamos al invierno. En el invierno en general no se recomienda desparasitar, salvo situaciones muy puntuales. Nos vamos a la salida del invierno o principio de primavera, es el momento de controlar todas las categorías de menos de 2 años. ¿Cómo? Vuelvo a hacer HPG por lo menos en alguno de los lotes, evalúo si es necesario y aplico una segunda desparasitación, solamente si los recuentos me dan altos. Saliendo de esta primavera pasaríamos ya al verano siguiente, donde también hay otros parásitos que aparecen o tienen mayor presentación en verano que en otoño-invierno. Momento de controlar. ¿Se pueden agregar más? Sí. Mínimo 3 veces al año controlar la hacienda. ¿Qué hacienda? La de menos de 2 años. Y la última categoría que me quedaría hablar son los animales adultos. Dentro de los animales adultos, las vacas y los toros en general no necesitan ser desparasitados, o sea, no se enferman. Pueden llegar a tener carga de parásitos, pero no se enferman de una parasitosis gastrointestinal. Mirta Sosa nos explica sobre qué tener en cuenta en el cultivo de tomate bajo invernadero. Lo que hay que tener en cuenta para el manejo de tomate bajo invernadero. Por un lado tenemos que fijarnos en lo que es la temperatura. La temperatura óptima debe oscilar entre 20 y 25 grados en horas del día y durante la noche debe rondar entre los 15 y los 18 grados centígrados. Hay que tener en cuenta de que valores menores a 13 grados la planta detiene su crecimiento y por lo tanto va a haber mermas en el rendimiento. Otro factor es la humedad relativa. Cuando es muy baja, la planta ocasiona el cierre de estomas y una merma en el crecimiento y por lo tanto en el desarrollo de los frutos. Y cuando es valores altos de humedad relativa, merma la transpiración y ocasiona lo que es la absorción de nutrientes se detiene y también favorece a lo que es la aparición de enfermedades. En cuanto a suelo, podemos hablar de que oscila entre suelos poco fértiles a fértiles. Eso se puede corregir, se adapta bien. Lo que hay que partir de un análisis de suelo y tener en cuenta la demanda del cultivo en cuanto a nutrientes para poder aplicar fertilizantes si hace falta en los momentos oportunos. Se debe partir de semilla o de plantines de origen conocido, sanos, libres de plagas y enfermedades. Si es posible o se recomienda para el inicio del cultivo la desinfección del suelo. Dentro de lo que es el manejo de cultivo, sí o sí el desbrote, debido a que la planta cuando tiene de 8 a 12 hojas verdaderas, comienza un desajuste hormonal y la planta pierde dominancia apical y eso ocasiona que en las axilas de las hojas aparecen brotes y esos brotes van en detrimento de los frutos, ya que la planta se acomoda y empieza a distribuir los alimentos
internamente hacia esos brotes, y eso es contraproducente ya que pierde gramos o kilos de fruta. En la zona del NEA podemos hablar de materiales genéticos altamente productivos de distintos diferentes tipos de ciclos. Generalmente bajo invernadero se prefiere el tomate de crecimiento indeterminado debido a que tiene mayor índice de cosecha. Por ahí se recomienda jugar con aquellos materiales o híbridos que tengan al inicio un alto rendimiento, alta producción y después decaen, entonces jugar con otro híbrido que sea más tardío, entonces podemos ubicarnos en el mercado por más tiempo, o sea, entrar como primicia y después seguir manteniéndonos en el mercado. Generalmente la plantación se inicia a partir de marzo, se empieza a cosechar mediados de mayo, junio, depende del ciclo y digamos, las características del híbrido que se está utilizando, y se continúa la cosecha hasta mediados de noviembre a diciembre. Jorge Custa nos comenta sobre los bolsones solidarios en el norte formoseño. Esta es una iniciativa del municipio local de Laguna Neinec y productores de la zona que han decidido realizar bolsones solidarios para un barrio de la localidad de Clorinda. Desde la institución, desde el área de investigación y desarrollo para la agricultura familiar, región NEA de INTA, realizamos un aporte que consistió en 600 kilos aproximadamente de mandioca fresca para el consumo. Estamos organizando lo que nosotros vamos a llamar los bolsones económicos solidarios y saludables, en este caso para una cruzada solidaria con la vecina ciudad de Clorinda, armando estos bolsones que contienen distintos productos, desde acelga, lechuga, rúcula, orégano, zapallo, banana, mandioca donada por el AIPAF. Un bolsón bastante completito para las familias más vulnerables de esa zona, bueno, trabajando en equipo y haciendo esta movida solidaria. Pero semanalmente armamos estos bolsones y se comercializan acá en nuestra localidad. Todos son productos de nuestros pequeños productores paiperos, en donde la gente del pueblo puede acceder a productos frescos a muy buen precio y ayudando a la economía. Y de hecho no hemos tenido ningún comerciante que se nos proteste, digamos. ¿Por qué? Porque ese dinero que las familias ahorran comprando, en los casos de la venta de los bolsones, lo gastan en el mismo pueblo. Entonces es un circuito económico virtuoso que tenemos acá en nuestra localidad, y es en realidad es una forma solidaria también de que los productores aporten a bajo precio sus productos frescos. Rodolfo Staringer nos cuenta cómo utilizar la práctica del tacto rectal para el diagnóstico de preñez bovina. El tema del tacto rectal es una de las temas claves dentro del calendario ganadero, dado que nos permite tener una idea del resultado de una de las cuestiones más importantes dentro de la cría, como es la producción de terneros. Es decir, a través del tacto podremos tener una idea cuál fue el resultado de nuestro servicio. La idea es que con este tipo de actividad la realiza el profesional veterinario. En el momento ideal es tratar de hacerlo
lo más cerca posible del momento del retiro, después del retiro de los toros, y esto va a depender también de la forma en que se haga este diagnóstico de preñez a través de tacto rectal, que puede ser un tacto rectal manual en el cual el profesional realiza una palpación manual del área reproductiva del útero a fin de diagnosticar la presencia o no del feto. O también se puede realizar a través de una ecografía con un ecógrafo, con un transductor transrectal, que nos permite visualizar no solamente la palpación, sino también nos permite visualizar la imagen del útero y también, por supuesto, del contenido, es decir, tanto de las membranas, los cotiledones, el feto, es decir, distintas señales que nos revelan la presencia de un feto. También muchas veces se combina el tacto rectal con una estimación de la edad a través del desgaste dentario o a través del registro, normalmente lo que se llama carimbo, que es el año de nacimiento, y ya sabemos que normalmente según las áreas, en distintas edades, 9, 10, 11 años, debemos retirar los animales, o los animales de menos de medio diente deben ser marcados como CUT, como cría último ternero, para que en el próximo año no entren a servicio y también vayan a descarte, es decir, que críen el ternero que nosotros hemos diagnosticado, cuya presencia hemos diagnosticado a través del tacto, y ya después salgan del ciclo reproductivo. Iván Bonasic-Kresic nos explica el funcionamiento de la trampa para el picudo algodonero llamada Tommy. La trampa Tommy se inició su desarrollo durante las primeras pruebas a campo durante el 2010 a raíz de una demanda del sector algodonero. Se tenían dos objetivos: uno era desarrollar una trampa de monitoreo y el otro objetivo era el desarrollo de una trampa de control. Finalmente hemos logrado en un solo dispositivo las dos cosas, o sea, la trampa que actualmente nosotros estamos probando como una trampa de control sirve también para utilizarla como trampa de monitoreo. El picudo es atraído hacia las trampas de monitoreo y control por una feromona, y esa feromona viene ya dispuesta en un dispenser de liberación lenta que hace que durante 15 días esa feromona se vaya liberando en forma paulatina. Sobre la cuestión de costos, obviamente lo que nosotros hemos usado para diseñar y construir el prototipo es un costo que indudablemente, si esto se llegara a fabricar a nivel industrial, es muy posible que ese costo sea significativamente inferior. Hay que tener en cuenta que esta trampa, digamos, intenta reemplazar otra trampa de origen americano que tiene 38 años de desarrollo, contra Tommy, que actualmente está cursando su tercer año de desarrollo, para pasarlo sí en una etapa posterior a su diseño industrial. La trampa por sí misma no va a ser un elemento o un dispositivo que solucione el problema, sí va a formar parte de todo un paquete de medidas recomendadas para el control de esta plaga, entre los cuales están las trampas. En este caso, al ser una trampa de desarrollo para el control del insecto, el mejor momento para su uso sería al momento de ir finalizando el ciclo, cuando el picudo empieza a abandonar los lotes de algodón y empieza a trasladarse a los refugios, que es donde pasará el invierno. El picudo es atraído hacia las trampas de monitoreo y control por una feromona que atrae, es una feromona de agregación, y esa feromona viene ya dispuesta en un dispenser de liberación lenta que hace que durante 15 días esa feromona se vaya liberando en forma paulatina. En el caso de la trampa Tommy, esa feromona va ubicada en una cazoleta especialmente diseñada para ello. Es una cazoleta donde se inserta la feromona en su parte interna, está toda perforada
de manera tal de que los efluvios que son liberados de ese surtidor sean liberados a todo lo largo de la trampa y con una mayor concentración en la cámara de captura, que es este sector donde está el plástico transparente. La trampa consta de esta cámara donde va la feromona y la cámara de captura, que está constituida por una tapa también perforada y una base que también va toda perforada, donde existe una ranura por donde el insecto ingresa atraído por la mayor concentración de feromona. En este sector hay un plástico, un abrojo, y en ese sector va puesto el insecticida, que en este caso es un carbaril, es un insecticida que viene en polvo y que se aplica en esta parte del abrojo y por donde el insecto pasa y entra en contacto con el veneno. Cuando el insecto se siente envenenado, intenta volar hacia los laterales, golpea contra las paredes de la trampa y finalmente, una vez que se muere, se queda depositado en el fondo de la cámara de captura. Se renueva cada 15 días, tanto la feromona como el insecticida. Llegado ese plazo, se cuenta la cantidad de picudos capturados y puede servir también para la trampa para monitoreo de esta plaga, no solo para control, sino también para monitoreo. Llegamos al final del programa, nos volvemos a encontrar la próxima semana en esto que es Sumando Campo.